Dani, hola, buenos días a todos los que nos están acompañando en una nueva edición de los webinars de pesquerías que organizamos en el CIMNOR a través del programa de Ecología Pesquera. Bueno, es el primer webinar de pesquerías que hacemos este año. Contamos con la ilustre visita de un colega y amigo de hace muchos años que también ha sabido colaborar y hasta trabajar aquí en el CIMNOR con nosotros. Ahora está en el CICIMAR, ya hace varios años, marcando trayectoria y con una vasta experiencia en el tema de las ciencias pesqueras. Bueno, sin mucho preámbulo, les quiero presentar al doctor Germán Ponce. Él va a ser nuestro expositor del día de hoy. Germán Ponce Díaz va a presentar la economía del comportamiento, aplicación a la pesca ilegal en México. Me voy a permitir leer una pequeña reseña curricular. La verdad, la semblanza de nuestro colega es grande, tiene una trayectoria amplia, y voy a leer un breve resumen de la reseña para no aburrir a la gente que nos está acompañando. Bueno, el doctor Ponce Díaz es especialista en bioeconomía pesquera y acuícola. Cursó la carrera de biólogo marino y realizó la maestría en ciencias pesqueras y el doctor de ciencias marinas por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, que es el CICIMAR. Bueno, su experiencia profesional abarca más de 40 años en el sector pesquero y acuícola. Incluye trabajo en el ámbito legislativo como secretario técnico de la Comisión de Pesca del Senado también. Ha trabajado como subdelegado federal de pesca. También ha trabajado en el ámbito docente y de investigación en numerosas instituciones académicas como el CIMNOR, como el CICIMAR y como la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es autor y coautor de más de 70 publicaciones especializadas, tanto en papers o artículos y capítulos de libro y participación en libros también. Sus líneas de investigación principales abarcan el análisis de pesquería y bioeconomía pesquera y acuícola. Dentro del análisis pesquero y acuícola ha desarrollado investigación como autor y coautor en diferentes temas pesqueros como dinámica poblacional de poblaciones explotadas, manejo de pesquerías, gobernanza pesquera y pesca ilegal, y varios otros. Por supuesto, no está de más decir que ha participado en muchas, ha participado de gran forma en la formación de recursos humanos. Ha participado con numerosas tesistas de maestría, doctorado y licenciatura. Bueno, sin más preámbulo, me permito presentar al doctor Germán Ponce. Hola Germán, bienvenido nuevamente. Gracias, Gastón. Y bueno, te damos libertad para que empieces tu presentación, y si tenés alguna duda, vamos a estar acá acompañándote. Muy bien. Pues te agradezco, Gastón, la bienvenida, a Cris Alejandra, por la invitación, a todos los compañeros y amigos del CIMNOR. Estoy aquí en las instalaciones. Quise hacer la presencia porque me siento en casa y muy agradecido de la invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema que estimo puede ser de su interés y que eso esperaría al final de la plática. Es un tema que tiene relación en buena medida con los esfuerzos que hacemos interinstitucionalmente. Recordarán o sabrán o conocerán, quienes no lo conozcan, que tenemos un esfuerzo interinstitucional en un programa de formación de recursos humanos entre el CIMNOR, CICIMAR y la Universidad Marista de Mérida, en un doctorado que es la especialidad o el enfoque en bioeconomía pesquera y acuícola. Entonces, estos temas de análisis parten también de este esfuerzo y de esta intención que tenemos de colaborar con la formación de cuadros en México en estos temas. Empezaré pues con la presentación comentando algunas cosas como antecedentes. La pesca en México, como mucha gente o los asistentes quizás saben, la mayor parte de ellos, es un sector importante. La producción en México ha venido subiendo desde los 70s hasta una estabilización de la actividad pesquera y de la producción pesquera en los últimos años, en alrededor de 2 millones de toneladas de productos derivados del mar, tanto captura como cultivo.
y se considera en nuestra visión como Estado o como gobierno, pues un tema que implica seguridad nacional, sobre todo en términos alimenticios. Hay una problemática sectorial como cualquier otra, o retos en el sector como cualquier otro, y que en este caso implican sobrepesca, es decir, más esencialmente derivado de más actores tratando de usar un recurso que tiene un límite. Hay problemas de financiamiento también. Hay, digamos, de alguna manera, faltas de apoyo a la producción, comercialización, trazabilidad, en fin. Hay una problemática sectorial razonablemente bien identificada. Hay un tema que, para quien comúnmente va a las costas y son especialistas en el tema, no pasará desapercibido en términos de una percepción. Asociada a la realidad, o no necesariamente, pero hay una percepción generalizada, a mi juicio, por la experiencia que tenemos en la actividad, en las costas del país. Si ustedes van a algún lugar pesquero, alguna comunidad pesquera, y hacen una pregunta, una encuesta sencilla, preguntando cuáles son a los habitantes de esa región, cuáles son los principales problemas de la actividad pesquera. De 10 respuestas, 8 o 9 les dirán que la pesca ilegal. Es un tema que preocupa. En el caso de México ha habido algunas estimaciones que hasta el 50% de la producción total nacional deriva de pues algún problema de pesca ilegal. Quizás es una estimación sobrevalorada en términos de que pesquerías industriales no es tan factible que ocurra esta en el sentido de más común de lo que denominamos pesca ilegal. ¿Qué es pesca ilegal como definición elemental de Convención Internacional de FAO? Es toda aquella que se realiza en contravención a las normas. La principal causal en la legislación mexicana pues es pesca ilegal, aquella que se realiza sin contar con un permiso o autorización para realizarla, para realizar esta actividad. Entonces, ese es el enfoque quizás principal de este concepto que estoy manejando el día de hoy. Hay pesca ilegal desde la perspectiva de que un pescador con licencia, con permiso, capturó un organismo menor a la talla de captura, pues sí, pero no es el efecto tan amplio que genera la otra causal, que es pescar sin permiso o autorización, en el caso mexicano, sin permiso o concesión, para realizar la actividad. Y hay una definición, esta de FAO, que, insisto, es más amplia para efectos de pesca ilegal, pesca no regulada y no reportada. Hay esta preocupación que les comento, pero está más en el orden de aguas internacionales, embarcaciones mayores, etc. Bueno, ¿cuál es el efecto de este fenómeno de la pesca ilegal? Pues desde luego la disminución de la biomasa disponible. Hay un efecto de una mortalidad adicional a la pesca que no necesariamente está contabilizada y que incide sobre los recursos biológicos. Entonces hay una disminución de la biomasa disponible. Hay una competencia desleal para los pescadores que hicieron su proceso, están en regla, pagan impuestos, obtienen un derecho del gobierno mexicano, del Estado mexicano a través de su gobierno, para realizar la actividad. Y luego, evidentemente, si hay más pescadores, hay más usuarios del recurso de los que el propio recurso puede soportar, pues hay una disminución de beneficios. Y ocurre lo que comúnmente denominamos en la teoría del análisis, digamos, de recursos naturales renovables, pues el tema de las regiones comunes, es decir, el acceso abierto. El acceso abierto sabemos que nos lleva necesariamente y de manera ineludible pues a una sobreexplotación. ¿Qué antecedentes tenemos aquí en la región? Hay un estudio que se hizo ya hace algún tiempo, pero que congregó la revisión de alrededor de 650 actas que se levantaron en inspección y vigilancia. Yo creo que ese número ya no se tiene fácilmente, hay muchas limitaciones para realizar la inspección y vigilancia. Pero bueno, en ese momento este es el panorama que nos daba en el estado, es decir, ¿por qué hay algunas regiones que tienen más incidencia o menos incidencia que de la pesca ilegal? Y aquí pues surgían algunas preguntas. ¿Importa la percepción del riesgo en la detección, las normas sociales,
la legitimidad, los sesgos de decisión y evidentemente pensamos, o pasa por nuestra mente, pues la idea de que el contexto de los individuos, de los pescadores, es importante donde viven, ¿no? En México hay, desde luego también en este sentido de la actividad pesquera, consideramos o se ha dicho que hay necesidades de hacer mejores políticas en contra de este fenómeno y que a la hora de plantear una política, pues necesitamos también que esas políticas sean efectivas y que también no sean muy costosas, ¿no? Para elevar el cumplimiento de la normativa pesquera, controlar o incluso evitar, si es posible, la pesca ilegal. El enfoque analítico de la pesca ilegal desde el punto de vista de su explicación tiene que ver con el comportamiento y las decisiones de los individuos. Y en la economía en general, en los últimos, décadas, ha habido un enfoque de análisis que implica asumir que los agentes son perfectamente racionales, que toman todas las decisiones en función de una racionalidad, de un proceso muy estructurado, con lógica, con datos, evaluación, cursos de las posibilidades de sus decisiones, etcétera, etcétera. Así se ha abordado también en el caso de la pesca algunos elementos para explicar, algunas aportaciones para explicar este fenómeno. Pero se ha detectado que solo este enfoque bioeconómico de racionalidad perfecta no explica del todo la persistencia de un fenómeno delictivo, en este caso la pesca ilegal. En ciencias económicas hay, en los últimos 25 años, hay aportaciones interesantes que tratan de complementar esta visión de racionalidad y cómo es que los individuos toman decisiones. Recordar una definición muy sencilla de economía. Economía o el estudio de la economía implica el conocer cómo los actores, sean individuos, empresas, familias, toman decisiones en función de los recursos que ellos tienen, que son limitados, y cómo los asignan, cuánto de su tiempo se dedica a alguna cosa, a trabajar, estudiar, etcétera, o recursos económicos, etcétera. Entonces, es el estudio de la asignación de los recursos en un ambiente de escasez. Y el enfoque tradicional de ese análisis ha cursado por lo que comentaba yo, con la consideración de que los agentes, las personas, son muy racionales y toman una serie de decisiones optimizando sus recursos. Hace alrededor de 20 años, 25, empieza a haber una corriente en la economía en donde hay aportaciones porque se asume que hay que complementar ese tipo de análisis con elementos que tienen que ver con emociones, creencias, percepciones. Estas aportaciones empiezan con el doctor Daniel Kahneman, que fue Nobel en 2002 por sus aportaciones, en donde identifica este tipo de conductas, y también otro economista con un otorgamiento de Nobel en el 2017, Richard Thaler, en donde también hace aportaciones sobre este campo, de tal manera que generan una corriente de enfoque complementario a la economía, al estudio de la economía y de la racionalidad económica tradicional. ¿Qué es la economía del comportamiento? La podemos definir como viene el recuadro ahí en la parte derecha inferior. La economía del comportamiento es una definición del Banco Interamericano de Desarrollo, que por cierto tienen una unidad de economía del comportamiento. El ICES, que entraré más a detalle en alguna, mencionando algún trabajo también, es decir, en la pesca también hay una organización de primer nivel, el ICES, que tiene ya también su área de economía del comportamiento y otras más. Pero bueno, economía del comportamiento estudia cómo las limitaciones cognitivas, las emociones, las normas sociales y el diseño del contexto de decisión influyen, y esta palabra es importante, sistemáticamente en las elecciones económicas de la gente o la persona, alejándola de las predicciones de racionalidad perfecta. El objetivo de este enfoque que hemos empezado a tratar de un tiempo para acá, viendo la posibilidad de su aplicación en la actividad pesquera, pues es de integrar la economía del comportamiento al análisis del cumplimiento pesquero, proponer algunas ideas de análisis cuantitativo
para estimar y simular decisiones de incumplimiento de la norma pesquera, de la pesca ilegal, y explorar algunos temas de evaluación de políticas públicas, cambiarlas, sugerir algún esquema alternativo. Y en ese sentido, pues explorar diseño de acciones de política pública, combinando inspección, desde luego, sin reconocer su valioso papel en este tema, pero también considerando como manejo, comunicación estratégica y otras consideraciones que normalmente no están en el ámbito del análisis económico tradicional. En el sentido de la economía clásica, les podría decir, solo para recordar quienes están más involucrados en el conocimiento de la pesca y su dinámica, que la función de captura o la captura está relacionada con la propia biomasa que existe en el medio y el esfuerzo de pesca o la mortalidad de pesca que le estamos aplicando al recurso. Entonces, hay teoría que nos explica cuál es la dinámica poblacional y cómo es que ésta responde ante, pues digamos, la intervención humana del uso del recurso a través de la tecnología con embarcaciones y el esfuerzo pesquero, etcétera, etcétera. Eso se ha visualizado como una relación que pueden ver gráficamente en la parte superior de la derecha, en donde tenemos una curva de captura de rendimientos sostenibles, y que si esa captura, es decir, en función del esfuerzo pesquero, de la mortalidad por pesca, ese es el tipo de salidas de producto que tenemos en esta condición, digamos, de variables técnicas económicas. Entonces, esa captura sustentable la multiplicamos por un precio constante, es decir, vendemos, llevamos esa captura al mercado, pues tenemos ya no una curva de captura, tenemos una curva de ingresos. Y en la gráfica de abajo ven esencialmente lo mismo, pero ahora le añadimos una curva, es decir, una línea recta, en donde tenemos los costos asociados para extraer ese recurso. Es decir, conforme aumenta el esfuerzo, pues aumentan los costos asociados a la pesquería. Y ahí también sobrepuesta, pues hay un análisis dinámico que implica cómo cambian de tiempo en tiempo estas variables. Entonces, en esencia, el marco concentrado de la economía clásica, pues es estrictamente económico, la dinámica del esfuerzo, y hay aquí otra aportación de otro economista, Vernon Smith, que también, por cierto, fue galardonado con premio Nobel, y se aplica su ecuación a la dinámica del esfuerzo pesquero y explica las entradas y salidas de las embarcaciones, pues básicamente a través de la proporcionalidad de los beneficios esperados. Si hay una perspectiva, una proyección de pérdida o una presunción de que se va a perder, pues las embarcaciones salen, y si hay alguna posibilidad de ganancia, pues entran. Entonces, en acceso abierto, lo que hemos comentado, la tragedia de los comunes, pues nos va a llevar a un punto de equilibrio económico en donde los beneficios que puede brindar ese recurso para la sociedad y para todos los actores se disipa, se hace cero, porque se igualan los ingresos con los costos, ¿no? Y este es parte de lo que está atrás del tema de la legalidad en México, en el sentido de que hay muchos más actores de los que debería de haber controlando o administrando adecuadamente un recurso pesquero. Ahora bien, ¿cómo estudiar a la pesca ilegal? Pues desde luego una parte tiene que ver con las dimensiones. Necesitamos estimar pues de qué estamos hablando. Hay un estudio por ahí con abulón y langosta en términos de percepción, encuestas, digamos, está el análisis ahí en detalle. Y hay estimaciones que para el caso de langosta hay un determinado porcentaje estimado de pesca ilegal en su momento de 3%, 5% quizás no más. Y con respecto al abulón, que es otro recurso también de alto valor, cuyas estimaciones pues eran más altas. ¿Cómo podemos explorar políticas públicas para controlar o eliminar ese posible? Pues desde luego el tema de la modelación pesquera, en donde se puede integrar bioeconomía, que integra aspectos de la biología, la ecología, el comportamiento de los recursos esencialmente, con economía, teoría de ediciones, que por cierto tenemos un curso en el programa de bioeconomía pesquera y acuícola, y el comportamiento de los pescadores. Es importante también tratar de abundar en eso para entender las dimensiones del problema y las razones. Las razones para entenderla también nos permite acercarnos pues a conocer mejor la realidad, entenderla mejor y proponer en todo caso medidas que vayan
en la dirección de detener, controlar, minimizar y eventualmente erradicar, cosa que es complicado. Bien, el tema de la ilegalidad y cómo se estudia el crimen, el delito en economía, deriva fundamentalmente en buena medida de aportaciones de un economista, Gary Becker, en donde él plantea que la gente, la persona, el ente económico, compara beneficios de infringir una norma y contra el costo esperado de ser detenido y multado. Y es una decisión desde el punto de vista racional, si un delincuente o alguien que delinque valora que hay una percepción de mayor beneficio o mayores ingresos con respecto a los costos a los que hace frente. Pues es hasta cierto punto esperable que en muchos casos se tome una decisión de infringir la ley. En el caso de pesca, Anthony Charles en 99 y Sumaila después, también en el caso de la pesca, exploran respuestas tradicionales microeconómicas al tema de la pesca ilegal y la regulación, la vigilancia, las posibilidades de detección, la severidad de las multas. Se puede complementar aquí la pregunta que resulta de este enfoque tradicional para el caso de aplicación en la pesca en México y en otras partes del mundo, es si se puede complementar este análisis. Y ya también en cerca del año 2000, John Suttinen, que también ha sido un profesor de este programa que he comentado, ya retirado él, pero con aportaciones muy importantes, explora aspectos de la teoría socioeconómica con respecto al cumplimiento de la normativa, y lo aplica algo en materia pesquera y concluye que de alguna manera hay factores intangibles también, la legitimidad institucional, el costo de ser aprendido, la moralidad, el tema de las infracciones, las normas de grupo, de sociedad, etcétera. Y recordando aquí el tema de la gráfica que les comentaba de Baja California Sur, aquí habría que hacernos preguntas si el costo moral, por ejemplo, en la Pacífico Norte es el mismo que en otras regiones del estado al cometer un ilícito en materia de pesca ilegal. Es decir, hay costos asociados que no son tangibles desde el punto de vista de un decomiso, de una infracción. Pues es un tema interesante para explorar. Entonces, las implicaciones de estos enfoques pues, están centradas no solo en sanciones, o deben centrarse no solo en sanciones, ni la vigilancia, porque solo eso nos lleva a la idea de lo que hemos comentado hoy, una percepción de que no es tan eficiente y de que hay un problema serio que no hemos podido avanzar en el ámbito de la actividad pesquera. Entonces, ¿qué nos aporta la economía del comportamiento aplicada a la pesca? Hay heurísticas, hay reglas de decisión y sesgos de decisiones de las personas de acuerdo a las aportaciones de Kahneman y Tversky. De hecho, Kahneman tiene un libro muy interesante que quizás alguien lo ha leído, que se llama Pensar rápido, pensar despacio, y explica un poco los modos de cómo tomamos decisiones en función de reglas de decisión más rápidos para procesar decisiones a las que estamos sometidos todos los días en innumerables cantidades. Pero ellos abordan con más profundidad esto y generan pues una especie de listado de comportamientos cognitivos que sesgan las decisiones y que pueden ser importantes para observarlas, conocerlas, y que el actor público, el gobierno, pueda generar también, considerando estos elementos, pues política pública en diferentes ámbitos de la vida de una sociedad. Entre ellos, pues detectan dentro de estos sesgos la aversión a pérdidas, el cortoplacismo, el efecto de dotación, inconsistencia temporal, y esta lista que ustedes ven ahí, yo resalto el de normas sociales, que es el que identifico con más claridad, que se puede explorar en nuestro caso, en nuestro ambiente nacional y particularmente de la región noroeste. ¿Qué hay de trabajos digamos, de la actividad de analistas, investigadores de la pesca sobre estos temas? Recordar que hay un excelente profesional, Ray Hilborn, quien ha insistido, ha documentado y ha procurado entender cuáles son los casos de éxito de la
del manejo pesquero. Es muy común que escuchemos que la administración pesquera es un fracaso, que tiene muchos problemas. Pues en efecto, hay muchas lecciones que se pueden aprender, pero en el caso de Ray Hilborn ha también tratado de documentar qué es lo que funciona. Y hay un trabajo interesantísimo de él en el sentido de hacerse la pregunta, es decir, cuando hacemos una administración pesquera, ¿qué estamos manejando? Si manejamos recursos pesqueros o estamos interactuando con gente. Entonces, eso nos da una línea, digamos, de trabajo, estimo yo, futura, pero interesante, que vale la pena explorar respecto a conocer mejor el comportamiento de los actores y sus decisiones, cómo toman decisiones. Entonces hay 4 artículos ahí que pude rescatar. No hay mucho en la bibliografía sobre estos temas y tienen que ver con los que están ahí disponibles, que son complementos a la vigilancia tradicional, pequeñas intervenciones para propiciar que los actores tengan una conducta más apegada a la legalidad y otras más. En aras de tiempo voy a avanzar un poco más rápido. En fin, el tema y aquí el mensaje es de esa revisión sistemática, pues hay oportunidades para una gestión pesquera desde la perspectiva de la economía del comportamiento que complemente a lo tradicional y en donde se pueda generar o idear algunas intervenciones conductuales que pueden complementar la vigilancia. El subregistro, la ilegalidad, o sea, si no registramos una pesca que está ocurriendo, pues es de las evaluaciones biológicas y si no se considera explícitamente, si dado que la captura total es igual a la captura, o sería igual, podríamos hacer esa igualdad, a la captura legal más de la ilegal, que no tenemos propiamente información, pues podemos estar haciendo una determinación de la evaluación biológica no precisa. Y recordar que nuestra legislación y muchas del mundo, la emisión de permisos y el número de actores que se permiten en una actividad pesquera extractiva, pues está en función de la disponibilidad del recurso. Entonces, hay que tener una buena estimación de la evaluación biológica. El mensaje fundamental que puede uno encontrar en estos temas de las aportaciones que hay y los acercamientos que hay de economía del comportamiento de la pesca y su normatividad es que necesitamos aumentar los costos asociados a este delito y aumentar la probabilidad de detección, entre otras, ¿no? ¿Qué sesgos cognitivos asociados a la práctica de la pesca ilegal o al manejo pesquero se pueden derivar de esa revisión bibliográfica? Pues hay un efecto del falso consenso, es decir, la tendencia a sobreestimar cuántos otros pescadores están incumpliendo la norma. Si un pescador cree que todo el mundo pesca ilegalmente, siente una justificación moral para hacer también cometer este delito. De esa manera reduce pues, una especie de el estigma de incumplimiento. Estás en un ambiente en el donde esto se normaliza y pues bueno, no hay un costo moral y es un falso consenso. El sesgo del presente, me voy a ir un poquito más rápido, la mentalidad de escasez, el sesgo de mantenimiento del concepto y el status quo que existe cuando hay una resistencia natural a cambiar métodos tradicionales de pesca o prácticas, incluso si son ilegales o no. ¿Qué medidas específicas se proponen desde la economía del comportamiento en donde existe evidencia de su aplicación y algunos resultados? Insisto, es un acercamiento todavía relativamente novedoso, ¿no? Así lo puedo considerar, y hay una buena oportunidad para seguir desarrollando investigación en este sentido. Entonces, ¿qué medidas específicas se han propuesto? Pues aplicar alguna propuesta de efecto de sentirse observado, la supervisión, el efecto de la supervisión, compromisos de honestidad anticipado, encuadres positivos, comunicación de normas sociales y reglas, el que los actores que están en la actividad pues participen en el codiseño de normatividades para fomentar una legalidad y un compromiso ante la legalidad, entre otros. Algunas ideas de posibilidades analíticas cuantitativas, porque estamos acostumbrados en el ámbito del investigador pesquero, quizás muchos de nuestros análisis concretarlos en alguna medida en temas cuantitativos. Bueno, si consideramos que podemos tratar de explorar cuáles son las rutas que implican decisiones de pesca ilegal o no, podemos ir estructurando algunas rutas que impliquen que eso lo podamos traducir
posteriormente en algún modelo bioeconómico, en este caso, pesquero, que incorpore el tema de la pesca ilegal, porque alguien que pesca sin permiso, generalmente podemos explicar su comportamiento en función de que ve los precios del producto, cuánto puede potencialmente captura por un esfuerzo, el costo de una sanción, la probabilidad de que lo sorprendan, etcétera, etcétera. No voy a abundar mucho en esto, simplemente quiero decir o explorar esta posibilidad de que también en el ámbito del análisis cuantitativo tiene una ruta interesante este tema para desarrollar. Y desde luego, pues al final de cuentas, estimar la decisión del pescador en el sentido de el beneficio del valor esperado porque hay probabilidades involucradas en estos temas. Entonces, el valor esperado del beneficio o de la utilidad, pues habrá que compararse si este es mayor o menor con respecto a un beneficio alternativo de otro trabajo o del castigo, etcétera, ¿no? Entonces, el mensaje con estas láminas básicamente es la posibilidad de poder ir estructurando, en eso estoy en este proceso de entender esta herramienta y construir algún análisis que nos permita también cuantitativamente hablando, explorar algunas posibilidades de política pública. Entonces, variables motor tradicionales, pues el mercado y la producción, precios, captura, los costos, el costo por ilegalidad, que sean evasión, sobornos, etcétera, la disuasión con probabilidades de detección, multa, decomisos, o la utilidad alternativa, si no se pesca ilegalmente, el agente económico, ¿qué otras posibilidades tiene? Pues, habrá que ver cuál es el ingreso alternativo de una persona. En términos de una modelación la más sencilla posible. Un ente económico que no tiene permiso y que puede ir a pescar o no ilegalmente. Y así se puede construir una serie de funciones que traten de explicar el fenómeno y poder posteriormente hacer algunas exploraciones de cambios de política pública, incorporando, es decir, hay desde luego en este análisis la posibilidad de formular pagos o recompensas o realizar el acto de pesca ilegal o no. Y por otra parte, también la idea final de cuentas es poder hacer un análisis que nos permita hacer simulación de escenarios diferentes de políticas públicas. ¿Cuál es el caso de que podamos generar un escenario base, si tenemos vigilancia, si tenemos más presión social o el costo moral, si tenemos, qué importa más para el llevar a cabo una actividad ilícita, el precio, qué tanto influye en este ilícito, el cambio del precio. En fin, algunas conclusiones. La modelación pesquera nos permite tratar de explorar y estimar, es auditable este análisis, para apoyar generación de políticas públicas y toma de decisiones. Son temas que estimo son importantes para la formación de capacidades analíticas críticas en nuestros nuevos profesionales del área, los investigadores en pesquerías, que están asociados al uso, manejo y conservación de recursos naturales renovables, y que es un estudio necesariamente multidisciplinario. Necesitamos formar grupos de trabajo, no solo con nuestras disciplinas, sino interactuando con, si me apuran, desde luego con psicólogos, antropólogos, buenos antropólogos que estén relacionados también con ciencias cuantitativas, psicólogos, ¿por qué no? Incorporar la conducta de los actores mejora la explicación y el desempeño de políticas públicas contra la pesca ilegal. Necesitamos avanzar mucho. ¿La va a eliminar? No, es más importante que el beneficio económico, no sé qué tanto, en principio no, pero puede contribuir y mucho para tener mejores políticas públicas contra este tema, sí. Lo que es básico y es creo que determinante es que no podemos continuar en nuestra actividad con la hipótesis básica, no explícita, que tenemos cuando analizamos el sector pesquero, sus capturas y la actividad pesquera, que la pesca ilegal sea cero. Eso no es opción para la mayor parte de las pesquerías en México. Entonces, ese es un entorno que considero de realidad, que es lo que está viviendo la actividad pesquera en México. Hay otros problemas que se han agravado.
que han venido más recientemente. No voy a abundar mucho en ellos, son de otra magnitud. La gente que conoce la actividad pesquera sabe cuáles son muy delicados, por cierto, en términos de seguridad, etcétera, pero lo que sí es aquí relevante desde mi punto de vista, pues es en el caso de la pesca ilegal asociada al tema de la conducta del pescador con los enfoques tradicionales de económico y de economía y comportamiento, se puede avanzar y mucho en el establecimiento de mejores políticas más efectivas y menos costosas. No necesariamente podemos tener inspectores en toda la costa. Recientemente había una noticia de que les deben 6 meses a un grupo de inspectores, viáticos, etcétera. Entonces, pues es una realidad. O sea, no tenemos la capacidad institucional para estar en todos lados en el mar y vigilar. Entonces, necesitamos encontrar opción. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su interés esta plática y estoy abierto, desde luego, a las preguntas que pueda haber al respecto. Germán, muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación, la verdad. Me dejó bastante sorprendido el tema de cómo se aborda los temas del comportamiento humano y cómo van afectando las conductas con respecto a ciertas actividades extractivas, en este caso el de la pesca ilegal. Mientras te escuchaba en la presentación me vinieron algunas dudas o más que nada comentarios con relación a que creo que en el caso tuyo has abordado principalmente pesquerías más o actividades acuícolas o pesqueras más de tipo costeros, ¿no? Que es ese tipo de pesca ilegal que se da más en la zona costera cuando hay o una pesquería como tal o algún cultivo y bueno, hay, como que le dicen a los... Sí, sí, si me permites, es un muy buen punto el que abordas. A lo mejor no fui tan explícito, pero ciertamente nuestra realidad pesquera mexicana, es decir, la preocupación internacional es más bien de flotas grandes, es decir, FAO y todas sus iniciativas para combatir pesca ilegal no reglamentada y no reportada, es esencialmente el enfoque de flotas industriales en zonas económicas, etcétera. Y yo creo que necesitamos hacer también un enfoque más detallado al espacio geográfico de una nación, en el caso mexicano. Pesca ilegal, en el caso de 2 o 3 pesquerías que tenemos en México industriales, es muy relativo. Por ejemplo, en el caso de la pesquería de sardina, difícilmente puedes encontrar un tema de pesca ilegal que implique ejercicio de extracción de recursos sin permiso o concesión. El caso de atún igual. El camarón es otra cosa, ¿no? Y con una problemática mucho más complicada. Pero ciertamente el enfoque que yo estoy identificando, pues es más en términos del enfoque de embarcaciones menores, de recursos costeros, etcétera, ¿no? Ese es el enfoque que en el caso mexicano aplicaría más, a mi juicio, a abordar estos temas. Sí, totalmente de acuerdo. Además, el hecho del aborde por el lado de teoría de comportamiento, obviamente que vas más a la realidad de las personas. Era como vos explicabas en tu presentación, están tratando de entender cómo la gente también de las comunidades pesqueras, que son también los que cometen, así como son los productores, también cometen ilegales. Hay que entender cómo piensan, cómo toman sus decisiones, ¿no? Porque quizás el que está haciendo una pesca ilegal en cierta comunidad o en cierto campo pesquero viene de otra comunidad que está en situaciones bastante similares, ¿no? Por eso las vigilancias que hacen, ¿no? En las noches y se organizan. Otro buen punto, Gastón, y te agradezco ese comentario. Bien, en el caso de pesca y la contención de la pesca ilegal en una zona que conozco y mucha gente de ustedes también, en la zona Pacífico Norte, que es ejemplo de muchas cosas, ¿no? Pero ahí hay un gasto enorme de las grupos de organizaciones cooperativas que distraen recursos de sus beneficios tradicionales, ¿verdad? Para aplicarlos a la actividad pesquera. Es un recurso, me refiero a que se distrae, porque esencialmente si no existiera, digamos, un problema de esa naturaleza, pues esos recursos irían a otro tipo de inversión social o qué sé yo. Entonces, allá hay, de hace 25 años, radares,
recorridos en la costa, en fin, cuidan mucho sus recursos y sin embargo hay problemas en menos grado que quizás en otros lugares, pero hay una percepción generalizada también de que hay un problema de pesca ilegal. Aquí el punto es, y estas preguntas que a mí me generaron interés para empezar a abordar estos temas, ¿qué pasa si alguien de esas comunidades que son relativamente pequeñas tienen ciertas consideraciones también de entorno favorables para que no ocurra la pesca ilegal? Son pequeñas, todo el mundo se conoce. Entonces, ¿qué pasa si conocen a alguien que pesca ilegalmente? Saben que le está haciendo daño a la comunidad. Hay un costo ahí que no es monetario, no hay un decomiso, no hay una serie de cosas, pero hay un costo asociado, intangible, que eventualmente hace que la gente tome una decisión más alineada al respeto a la normativa pesquera. Y no solo es un tema de legalidad por una cuestión moral. En el caso de comentaba yo, el caso del acceso abierto, es decir, cuando hay más pescadores en una actividad extractiva sobre un recurso de los que el propio recurso aguanta, toda la sociedad pierde en su conjunto, porque vamos a llegar ineludiblemente al, al punto en el que nadie va a ganar. Lo que se ingresa, los beneficios que brinda ese recurso se igualan con los costos asociados. Va la disminución de la captura por unidad de esfuerzo, es común que escuche uno que va uno más lejos, ya no hay recursos, etcétera. Entonces, eso significa que hay un proceso de sobrepesca y muchas veces auspiciado por este tipo de conductas. Sí, claro. Y socialmente debe causar también varias afectaciones que quizás desconocemos porque no vivimos en esas comunidades, pero internamente debe haber, deben de quedar muy marcados y satanizados, ¿no? Las personas que descubren, ¿no? Bueno, vamos, quiero pasar, Germán, con alerta algunos saludos y comentarios que estuvieron poniendo, bueno, la gente que nos acompañó en este webinar con tu presentación. Bueno, te saludaba, bueno, Noemítzel Zamora García, te saludaba Fernando Aranceta, nuestro colega de acá que trabaja contigo también en el doctorado de Bioeconomía Pesquera y Acuícola. Buen profesional. Omar amigo. Sánchez. Omar, saludos. El doctor Salvador Yucota también dice muy interesante y relevante el tema. Muchas gracias, Doc. Al contrario, Salvador. Armando Monge, el doctor Armando Monge, otro colega de acá del CIMNOR. Acá tenemos una pregunta que nos hacía Gabriela Batalla, que dice, doctor, ¿qué opina sobre los grupos o comités locales de vigilancia ambiental? En este caso, vigilancia pesquera, ¿no? Yo creo que relevantes, muy importantes, considerando que el Estado no puede renunciar, el gobierno, a sus responsabilidades. Entonces, esto es una contribución fundamental, es decir, no puede tampoco dejar, a mi juicio, digamos, ir a las comunidades y decir, es tu recurso, tú cuídalo. Tiene que tener un soporte de esa comunidad para participar activamente en eso, es decir, tiene que tener los elementos, y claro, la normatividad ahí está, la CEMAR, la CONAPESCA, pues con todas las implicaciones o complejidades tratando de cumplir. Pero este tema de comités locales de vigilancia y de participación, involucramiento de las comunidades es fundamental, porque eso brinda transparencia. De hecho, en algún ilícito, pues también evidenciarlo en un proceso de transparencia es elevar el costo asociado no monetario de la realización de un acto ilícito, porque hay que conocer bien las implicaciones. No es solo pues sacó Abulón, está perjudicando a comunidades, está perjudicando a personas, está transgrediendo una norma que son reglas para todos, pero hay implicaciones más allá de un análisis, digamos, desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, sí, estos comités locales de vigilancia pueden servir y mucho, no solo para la vigilancia, sino también para fomentar la transparencia en estos procesos. Una vez que ocurre algún evento, también darle seguimiento. ¿Qué pasó con un acta derivada de un acto de esta naturaleza? ¿Dónde está? ¿Qué dijo el juez o qué dijo la autoridad primero calificando la infracción? ¿Pagó o no pagó? ¿Le quitaron o no? Es decir, necesitamos también, no va a resolver todo, pero puede contribuir a mucho a contener este tema. Sí, le damos mucha transparencia, como diría el clásico, se necesita transparencia, mucha transparencia y retearta transparencia en estos procesos.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, continuando con los comentarios, tenemos uno de Fuentes Alvarado, CF, muy compleja la situación pesquera, hay muchos matices también, la verdad, es muy Si me, heterogénea la realidad. claro, y si me permites abundar en un matiz que sé que está ahí, eh, el tema de falta de oportunidades en el país y de muchas comunidades y de mucha gente. Alguien delinque por necesidad, por supuesto, alguien, pero aquí estamos, no es el tratamiento del tema, es decir, no es un tema de justicia o no, el tema es de que hay recursos que tienen un límite para su aprovechamiento y que necesitamos como sociedad preocuparnos y generar oportunidades para mucha gente que no tiene cabida en una explotación pesquera. ¿Se puede hablar de justicia o no? Sí, desde luego hay matices ahí para abundar, pero aquí otra vez insistir en que si a alguien le dan un permiso para pescar y cumplió toda la norma, pues no puedes aceptar fácilmente que si un recurso aguanta 100 permisos, 100 embarcaciones pesqueras, no puedes ver ahí 400, ¿no? O sea, tenemos que, pues en la medida de lo posible, tratar de contener los efectos negativos del acceso abierto, de la pesca ilegal y de otros, y de encontrar las opciones para nuestros compatriotas, mujeres y hombres que están en el mar y que a veces en las costas y que no tienen muchas oportunidades. Entonces necesitamos un compromiso de la sociedad y del gobierno en conjunto, ¿no? Para alcanzar eso. Sí, de acuerdo contigo. Paso a leerte otro comentario de Nay Estrada. Excelente conferencia. Saludos desde la Escuela Nacional de Ingeniería Pesquera de la Universidad Autónoma de Nayarit, grupo de Sí, Perú. sí, saludos a todos los compañeros de Nayarit de Bioeconomía, sí. Gracias. Me imagino que se han dado por ahí. Acá tenemos un comentario del doctor Salvador Yuk que dice que el reconocimiento de que la pesca ilegal es inevitable no la valida. Bueno, en signo de pregunta, ¿no? ¿No la valida? ¿No nos hace permisivos? Muchas gracias, Doc. Sí, es una cuestión de contexto y no solo en la pesca. Mi impresión es de que diferentes gobiernos, no estoy ubicando uno en particular, pero en los últimos años en el país nos hemos ido acostumbrando a normalizar muchas cosas de un relajamiento institucional, de cumplimiento de la normativa que no nos ayuda. En su conjunto vamos a perder todos. Entonces necesitamos esfuerzos este, más sólidos y la herramienta que pueda contribuir a contender con estos problemas, pues hay que utilizarla. Así sea su aportación marginal o mayor, eh, entender pues también las realidades de cada ámbito de la vida nacional. En el caso particular de la pesca, pues insisto, solo con inspección y vigilancia, pues bueno, creo que es claro que no hay la capacidad, ojalá pudiéramos tener más, hay que proponer que se tenga más. El presupuesto de egresos de la Federación contempla 3,000 millones de pesos para la CONAPESCA aproximadamente. Pues con ese dinero no se puede hacer mucho, se está haciendo muchas cosas, pero pues el reto es mucho más, ¿no? Mucho más amplio y bueno, pues hay que ver de dónde podemos o cómo podemos contribuir a mejorar la situación. Sí, de hecho es una problemática si nos ponemos a pensar en temas de superficie, área que hay que cubrir, es impresionante, ¿no? La zona económica exclusiva de las 200 millas, de hecho la pesca ilegal puede darse inclusive en el límite de las 200 millas, como ocurre en muchas partes, ¿no? Bueno, Y sí, ocurre mucho con las pesquerías de calamares, por ejemplo, en la zona de Argentina, en el Atlántico Sudoccidental, se forma una ciudad flotante justo sobre el borde de las 200 millas y sí, está la Armada con su vigilancia, pero bueno, es un tema complicado, complejo de abordar. Por ejemplo, Daniela Núñez García preguntaba qué tanta inversión en tecnología ha hecho el gobierno mexicano para evitar la pesca ilegal en el país, que es parte sí. de lo que estábamos comentando, ¿no? Hay una básica para efectos de pesca industrial, que es el BMS, que alineado a muchas, digamos, directrices mundiales y consenso internacional, pues estamos también al día en ese sentido. Entonces hay lo que es pesca industrial con estos detectores de posicionamiento, pues hay una inversión importante ahí.
Otras, pues desde luego, en el caso de otro nivel de pesca ilegal que como que hemos comentado, más de tipo costero, embarcaciones menores, etcétera, ha habido esfuerzos también de tratar de poner pues el chip famoso a las embarcaciones que tenga también implicaciones de vigilancia entonces también es un esfuerzo. Yo creo que necesitamos redoblarnos y darle seguimiento a esos esfuerzos. Y estoy viendo por ahí también, Gastón, alguna pregunta interesante de Ricardo Juárez, en el sentido que si hay alguna información sobre la diferencia entre vigilancia presencial y vigilancia remota en términos de capacidad de disuasión. Sí, yo creo que hay algunos elementos que se pueden derivar de información por ahí, de experiencias o publicada, pero particularmente incluso ni siquiera en términos de vigilancia remota, propiamente, a veces hasta campañas, y estaba uno de estos elementos de aportaciones de la cuestión conductual, cognitiva, acuerdos, parecerá que es una cuestión menor, pero no lo es. Campañas de publicidad para contender con esto, acuerdos comunales de asumir la legalidad entre las personas que están en una comunidad pesquera, alguna publicidad en el sentido de esta comunidad cumple las normas, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones se ha comprobado, si hay información de que existe una diferencia entre si hay una vigilancia en el mar, un inspector, y si la otra ruta, digamos, de intervención puede apoyar, sí puede apoyar. ¿Qué tanto? Bueno, pues aquí también un poco el reto es explorar política pública a través de la modelación pesquera, que nos gusta tanto hacer cálculos cuantitativos y generar evidencia y luego compararla. Cambia o no la percepción, el costo moral, eso tiene una influencia en la menor índice delictivo de pesca ilegal o no. Bueno, pues son tareas a futuro para investigación y poner en marcha a lo mejor algunas ideas de estas en concreto. Sí, está interesante la pregunta porque en algunos casos solo te queda la vigilancia remota como disponibilidad, ¿no? Y de hecho estaban hablando de que quieren poner, bueno, creo que están funcionando en algunas flotas pesqueras industriales en el planeta, algunas cámaras para el tema de cuando apagan los transponedores de ubicación satelital de las embarcaciones, ¿no? Manejas un muy buen punto, ¿eh? Porque el tema de, por ejemplo, vigilancia del inspector, bueno, el observador a bordo también tiene un papel fundamental. Se ha visto la comprobación de un agente que está en la observación a bordo. Y luego también los temas tecnológicos de hoy en día, un dron que ha caído su precio, y que es una tecnología perfectamente utilizable, a comparación de años antes, que era pues, un recorrido en embarcación, toda la costa, en fin, hay tecnologías y posibilidades. El radar que, insisto, se ocupa desde hace 25 años o más en la zona Pacífico Norte, hay no menos de 10, 15 radares en la costa asociados, pues, y al costo que soportan las entidades de las cooperativas, ¿no? En fin, todo creo que es importante y todo suma en este caso. Sí, sí, todo suma, es un tema complejo. Te leo otro comentario de Gabriela Batalla que dice involucrar a las pescadoras y pescadores en labores de repoblamiento, investigación y que incluso estas labores puedan generarles un tipo de ingreso ha resultado efectivo en algunos lugares. Por ejemplo, cooperativas de captura de langosta en Quintana Roo. Sí, muy cierto. Digamos, a pesar de que quizás desde el punto de vista biológico no se tenga del todo la evidencia del impacto de ese repoblamiento, porque hay condiciones naturales que a veces favorecen o no, yo creo que es la construcción de un compromiso y de una acción de comunidad que involucra precisamente estos valores que pueden fortalecer el cumplimiento de la nocturna de los integrantes de la comunidad y de gente de fuera de esa comunidad que está en los alrededores, ¿no? Entonces, sí, sin duda, hay una labor ahí que puede ser de mucha utilidad en este involucramiento. Germán, te leo otro comentario de otro colega nuestro, Osvaldo, que dice, cuando una práctica pesquera tradicional entra en conflicto con la regulación ambiental, ¿cómo puede abordarse el problema de la sobrepesca o la pesca ilegal sin ignorar el contexto social y cultural?
Sí, excelente pregunta, Osvaldo. A ver, aquí un poco el mensaje pues es cómo podemos contribuir a mejorar nuestro cumplimiento de la norma pesquera, no solo por la razón legal, ¿no? Sino por los efectos que ésta tiene sobre por los legítimos usuarios del recurso, ¿no? Entre otros. Pero la formulación la formulación de la normatividad de la mano de los interesados es importantísima porque le da otro grado de legitimidad y más consistencia en el cumplimiento. Ahora bien, si el ejemplo es, hoy en día, en este momento, tenemos una práctica pesquera que no es compatible con la regulación ambiental, bueno, hay que transitar hacia cómo, no te diré, una acción determinada, reconociendo la realidad del país, y muchos matices que ya se comentaron aquí, de falta de oportunidades o incluso de pobreza, etcétera, pues tampoco el mensaje aquí es eh, vamos a evitar de un día para otro este tema, ¿no? Hay que transitar hacia unas mejores condiciones y eso implica, entre otras cosas, con esta pregunta que se da, que es bueno que se construya la normatividad en compañía de los propios usuarios, ¿no? Para entender, para que todo el mundo se involucre, incluso también la propia autoridad o los profesionales que estamos ahí, entender también las mecánicas y las expectativas y la realidad, digamos, de los recursos pesqueros, ¿no? Y las expectativas de las personas. Muy bien. Tenemos otro comentario acá, otra pregunta. ¿Existen mecanismos en que federación y estados costeros puedan intervenir o apoyar las acciones de vigilancia? Excelente pregunta, Palomo, y un saludo. Sí, en la actual ley o normatividad pesquera hay un tema institucional de enormes posibilidades que no, a mi juicio, no los hemos sabido aprovechar por diferentes razones. Pero para que existiera esta ley que contemplara cuestiones de coordinación entre estados, municipios, sectores productivos en las decisiones en materia pesquera, esta ley de 2007 requirió una modificación de la Constitución en términos de facultades de la Federación y de los estados en materia pesquera. Recuerden que la materia pesquera, dado que ocurre en aguas federales, la mayor parte de ellas, salvo los otros cuerpos de agua, pues es ámbito federal la jurisdicción. Entonces, en esta nueva ley pesquera se crea a partir o con base en buena medida, de una posibilidad de coparticipación entre estados y federación. Y sí, se pueden instrumentar muchas acciones, y ya no esperar solamente, pues digamos, la oportunidad, las necesidades, las posibilidades que tiene, o las limitaciones con las que enfrenta la CONAPESCA o la autoridad federal. Entonces, hay esta vía que yo creo que no la hemos utilizado lo suficiente. A partir de esa ley del 2007, varios estados tenían facultad de emitir sus propias leyes en materia pesquera. Que no tenemos pues la posibilidad y la facultad de emitir permisos de pesca. Esa es una facultad del centro, digamos, de la federación, pero hay muchos espacios ahí para trabajar, particularmente pues en regulación. Y hay, por ejemplo, un caso aquí, habrá que ver cómo terminó. Hubo alguna iniciativa, la recuerdo aquí en Baja California Sur, en donde a pesar de que la materia pesquera, inspección, vigilancia, etcétera, es de ámbito federal, aquí en el ámbito del Congreso local alguien planteó la posibilidad, o no sé si llegó al caso, de equiparar la pesca ilegal al robo. Es decir, para que en una entidad libre y soberana pueda abordar una ley que implique también adicionalmente meterle otros candados a esta posibilidad, pues son ideas que pueden ser, al menos son valiosas para analizarlas. Es, Estoy leyendo sí, y tiene implicaciones, ciertamente, en el Inter, no porque no te estoy escuchando, Gastón, Ah, este, sí,
Esta aportación que hace Fernando me hace mucho sentido. Toqué de alguna manera muy superficial, pero esa es la consecuencia. Deseamos, queremos la pesca ilegal, la normalizamos, convivimos con ella, estamos a gusto con ella, no, pero tenemos que reconocer que existe y cómo incorporarla pues en las evaluaciones. Exacto. Yo creo que necesitamos hacerla más explícita. Bueno, tenemos los últimos comentarios también de Armando Monge, el doctor Armando, en el análisis cualitativo siempre hay contexto a considerar, uno de ellos es la incursión de la delincuencia organizada en la comercialización de productos pesqueros y acuícolas, y en este caso los más vulnerables son los pescadores ilegales. En este caso sería muy difícil de medir la percepción de esos pescadores. Sí, por la propia naturaleza del problema, lo apunté, no quise abundar mucho. Tenemos lamentablemente casos en Baja California Sur y en todo el país muy lamentables. Es un tema sumamente crítico. Corresponde a otros niveles, digamos, de análisis y de capacidades, digamos, sobrepasan, digamos, al propio sector pesquero, el poder analizarlo y contender con ello. Es un tema sumamente crítico, que es el que yo creo que es una preocupación también fundamental, no solo en la vida del ámbito pesquero, en todos los ámbitos. Aquí tenemos, pues es lamentable, hay todos los esfuerzos, pero no son suficientes para evitar cosas que nunca habíamos visto en nuestra región y en el país, ¿no? Todo el tema de desapariciones, en fin, no quiero ahondar mucho, es un tema que debemos tener como sociedad, como personas, como profesionistas, más compromiso en cómo colaborar para que pues esto no vaya peor, ¿no? Todavía más. Sí, tema muy complejo y sí, nos llegan informaciones y nos llegan comentarios de esos temas. Bueno, tengo el último comentario de Jesús Armando Chávez Castro, que bueno, te felicita por la ponencia, considerando el estudio sobre la pesca ilegal, ¿cree usted que la autoridad debe enfocarse más en el castigo punitivo, inspección y vigilancia, o en simplificar los procesos administrativos, trámites de permisos y avisos para que Mm. el pescador le resulte más fácil y barato ser legal que ilegal? ¿Cuál sería su recomendación, doctor? Sí, yo creo que en ambos sentidos, y me explico así rápidamente. El caso por ejemplo, eso no lo podemos, digamos, obviar, es importante y influye mucho, hay que fortalecer la inspección y vigilancia. Pues hay que perfeccionarla y que no tengamos los casos que, insisto, vimos hace poco con una nota en el sentido de que pues hay inspectores, entienden las complejidades de la administración, que ahorita pues no es muy bollante la cuestión presupuestal, pero pues que les deban 6 meses de viáticos, pues cómo contendemos con esa realidad el ejercicio de una función que es fundamental para digamos, entrar en la legalidad. Y en el caso de la simplificación, sin duda, este es también un terreno muy propicio para mejorar y que la gente pues se decida a participar de mejor manera. Ahora, con una consideración, eh, el tema principal que yo abordo es el tema no tanto de la facilidad administrativa, sino el tema de quien pesca tenga o no permiso para pescar. Ese es el punto de partida y el tema también aquí es que si ustedes ven la Carta Nacional Pesquera, ya no hay muchos recursos que permitan aceptar nuevos actores. Entonces, pues, con lo que tenemos hay que optimizar y hay que generar las mejores condiciones para aprovechar de la mejor manera los recursos naturales de manera sustentable y con un beneficio ciertamente y que puedan progresar las personas en su vida y en sus expectativas y en su calidad de vida. Bueno, muy bien. Bueno, para finalizar, queremos agradecerte mucho, Germán, por haberte hecho el espacio y me encantó la presentación. El tema es un tema realmente que está en boca de mucha gente, se está tratando de abordar tanto por el sector académico como sectores sociales, el gobierno, pero bueno, hay mucho trabajo por recorrer y por avanzar en esta problemática que, bueno, que en realidad no solo involucra a México, sino al sector pesquero en el mundo, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho, agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta nueva edición del webinar de pesquerías y bueno, los esperamos. La modalidad que vamos a estar utilizando para estos webinars es hacerlo de forma bimensual, así que esperemos que en un par de meses podamos estar emitiendo una nueva
versión del webinar de pesquerías. Gracias, Germán. Y Al contrario, el agradecido soy yo. Un saludo a todas y todos. Gracias. Adiós.